Es un honor y un privilegio para mí estar esta noche hablándole acerca de las maravillas que Jesucristo ha hecho. ¿Quiénes vinieron por un milagro? ¿Quiénes están orando por un milagro? Vamos a hablar acerca de los milagros. Le pido por última vez que se ponga en pie, ahí va a disculpar la molestia, y leamos juntos la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos junto a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. El 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. El 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oramos. Padre, buen Dios celestial de los cielos, te damos gracias, Padre, por permitirnos este momento de poder exponer tu palabra. Señor amado, te pido que seamos instrumento, Padre, que me uses como instrumento, que despojes todo pensamiento humano, raciocinio del hombre, y que sea tu Santo Espíritu hablándole a mi hermano. Usa mis labios, Señor Jesús, que no sea el hombre, sino tu Espíritu Santo hablando a través de ellos. Que esta noche, Padre, entendamos que todavía hay un Cristo sanador, un Cristo perdonador, que aún se obran milagros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Perdón. Gracias. Ok, vamos a ver un poco acerca de un milagro más que Jesucristo obró, que es la sanación de un paralítico. Pero este milagro que hizo Jesucristo está descrito en los 3 evangelios sinópticos. Vamos a comparar lo que dice Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, no dejemos ahí Marco. El 17. ¿Lo tienen, hermanos? Y aconteció que un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, le subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron al lecho, poniéndolo delante de
Jesús. Vamos a comenzar a describir algunos hechos que narra la Biblia. Número 1, estos 4 hombres estaban haciendo la labor que la iglesia hace a veces, que dice que trajeron a Jesús, el paralítico. O sea que ellos vieron la forma de acercar al paralítico a Jesús. ¿Y por qué ahí de acercarlo delante de él? Ellos sabían claramente y tenían fe que iba a ser sanado. En el 18 dice, y sucedió que un hombre traía un lecho a un hombre que estaba paralítico y probaron llevarle adentro y ponerle delante de él. Estos hombres, hermanos, estaban haciendo la labor que a veces hace la iglesia. Ellos buscaron la forma de traer a este paralítico delante de Dios. 4 hombres con fe. ¿Qué clase de amigos? ¿Quién no quisiera tener unos amigos así? Esos amigos que se procuraban por el bienestar de otro. La Biblia no dice que eran creyentes, pero ellos estaban seguros que al poner delante de él al paralítico iba a ser sanado. Estos 4 hombres llevaron a su amigo delante de Jehová. Y yo digo, a veces después de tanto tiempo el evangelio, no recordamos a veces quién nos trajo el evangelio. Yo pienso, analizando este estudio, le digo al Señor, gracias por las personas que pusiste para que me trajeran a Él, delante de Él, como lo hizo Jehová. Entonces, ellos tenían la convicción. Hermanos, si no hubiera visto a alguien, que Dios no hubiera usado a alguien para que nos traiga delante a su iglesia, a los pies de Él, no hubiera pasado el milagro de transformar nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios porque después de 5 años en este país no quería saber nada de la iglesia, después de estar sirviendo allá en El Salvador. Pero Dios puso un ángel para que me trajera delante de Él, a sus pies. Puso un medio, un instrumento, un canal. Y después de saber, lo primero que le digo, todavía me están diciendo, hermano, vamos a buscar de Dios. Y lo primero que digo, no me involucren en nada, por favor. Me estaban dando la oportunidad de estar a sus pies, de volver como el hijo pródigo, porque después que había estado en su casa, vuelvo como el hijo pródigo que arrastrado físicamente y espiritualmente, emocionalmente, a sus pies, pero delante de Él. Ese es el primer punto. El siguiente punto que quiero tocar es el 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado y le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Cuando usted quiera lograr un milagro, un favor, una petición de Dios, va a encontrar límites, va a encontrar obstáculos. Pero así como estos 4 hombres que tenían la convicción y la certeza que su amigo iba a ser sanado, así mismo usted sabe que a pesar de lo difícil que se vea ese obstáculo, a pesar de las limitantes que encuentra en él, si usted tiene fe en su corazón y le pide y se acerca a Él, ese milagro va a ser posible. ¿Cuáles son las limitantes que encontraron ellos aquí? Había multitud, no podía entrar nadie a la puerta. Imagínese que usted viene a la iglesia y ve que la iglesia está llena y desde la puerta está todo, nadie puede entrar. Y trae un hermano enfermo, ¿y cómo hacemos? Está lleno, no se puede entrar, no cabe ni uno. Rompamos el techo. ¿Qué habrán dicho los que estaban ahí? Estos hombres están locos. Pero ahí, cuando tenemos la fe en Dios, es cuando hacemos cosas que para el mundo son locura, pero para Dios son maravillas. Amén. Encontraron la multitud, vieron un obstáculo, encontraron límites, pero no les importó. ¿Por qué? Porque los estaba guiando el Espíritu Santo. No era una casualidad que Jesús estuviera ahí. O sea, ellos llegaron pues ni en fe. Siguiendo, el 20. Pero al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. La fe. Tan importante la fe, hermanos.
Dice que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Es tan indispensable la fe para que usted logre su milagro. Tenemos que tener, y vieron las alabanzas tan bonitas, hablaban de la fe y se relacionaban con el estudio que vamos a dar ahorita. Mientras no haya fe, su milagro, su petición, esa situación legal o esa enfermedad o ese problema que usted tiene, no se va a lograr. La fe es la certeza, la que no se ve. Pero hablando de fe, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que hablan de la fe. Buscamos en el libro de Romanos, capítulo 4. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Y cuando estaba leyendo este estudio me recordé lo que el pastor nos predicó el día domingo. Romanos libro de Romanos, capítulo 4, versículo 16 al 23. Leamos del 13, ¿lo tenemos, hermano? Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, en el cual da vida a los muertos y ama las cosas como que si no fuesen. Él creyó, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Oiga esto, muy importante, lo que hizo Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, cerca de 100 años, un anciano, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham, el padre de la fe. Un hombre de casi 100 años, su esposa no podía tener hijos, su matriz, pero él creyó en la promesa. Número 1, él luchó, se fortaleció. No dijo, este viernes voy a orar para que suceda un milagro. Señor, el lunes no pasó nada, ya no voy a la iglesia, o ya no sigo. Él se fortaleció, no dudó. Número 1, no se debilitó su fe. Hermanos, a veces nuestros milagros, o el milagro que nosotros estamos orando, pidiendo, luchando, necesitando el favor de Dios, no va a ser en el tiempo que nosotros queramos, va a ser en el tiempo de Dios, cuando Dios le plazca. Pero a veces queremos que ese milagro sea instantáneo o express rápido. Veamos a Abraham, el padre de la fe. Veamos otro ejemplo de la fe, hermano, más adelante. Ahí mismo en Romanos 1:17. Romanos 1:17. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Lo tenemos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si usted tiene fe, esa situación, ese obstáculo, ese problema, esa necesidad, ese milagro que ha venido pidiendo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, va a ser posible por la fe. Un ejemplo más, hermanos. Veamos ahí Lucas 1:37, rapidito por el tiempo. Lucas
1:37. Amén. ¿Qué es lo que dice? Porque porque nada hay imposible para Dios. Nada. Nada significa nada. Aunque tan grande veamos el problema, el obstáculo, la situación, la dificultad, nada es imposible para Dios. Pero ya estudiamos la fe y vimos cómo Abraham, el padre de la fe, no dudó, no se debilitó, se fortaleció. Pero ¿será como cristianos que dudamos a veces? ¿Será como cristianos que, como dice, no estamos seguros? Fíjese que a veces las esposas, las hermanas, las mujeres, tienen más fe que nosotros los hombres. A veces ven cosas que nosotros a veces no alcanzamos a ver. Son más espirituales a veces, ¿verdad? Pero vea lo que hizo esta mujer de Dios. Una mujer que también habla acerca de Abraham. Veamos ahí Génesis. Génesis capítulo 18. Versículo 12. Vamos a comenzar a leer del 12 para que entendamos cómo está el contexto. Génesis capítulo 18, versículo 12. Perdón, desde el 11. Lo tenemos. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sarai, ¿no? Sara, ok. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Mire lo que hizo. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ahí va lo que les dije. Y es la pregunta que debemos hacer en el momento de pedir un milagro. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá su hijo. La promesa se iba a cumplir. Y el 15, entonces Sara, negando, diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, te has reído. Sara dijo: Señor, ya estamos viejitos los dos, hombre, ¿cómo es que vamos a tener un niño? Y ahí viene la descendencia del pueblo de Israel, la gran promesa. Y a veces así nosotros dudamos. Cuando estaba leyendo este estudio, me recuerdo una vez, le decía a mi esposa: mira, hermano, cómo predicó bien bonito y todo eso. Me dice: está bien bonito la predicación que hubo. Me dijo: algún tiempo te va a tocar a ti. Ay, Dios, le digo, sí, cuando me paso a orar tartamudeo, ¿cómo voy a predicar? Amén. Si a la hora de la oración tartamudeo, ya predicando, peor. Y ella me decía: cuando te toque el tiempo, prepárate. Yo no miraba eso. En ese momento ya está riendo. No, ¿cómo? Si tartamudeo. Pero ella estaba viendo más allá. En el tiempo de Dios, hace un año atrás, más de un año, oh, qué bonito predicó el hermano tal. A ti te va a tocar. Ay, Dios, tocar. Si queda de tartamudeo ahí, ¿cómo? Y todavía, pero más poquito. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, si Sara dudó, hermanos, también nosotros a veces dudamos, a veces nos debilitamos. Pero así como se cumplió la promesa en Abraham y en Sara, que iban a tener un hijo y de ahí iba a venir la descendencia de toda una nación, los patriarcas y todo eso, así mismo nosotros tenemos que tener la convicción, la certeza que aunque eso no se vea, la situación ahí va a estar, el milagro ahí va a estar. A su tiempo Dios va a responder. Amén. Volvemos ahí nuevamente a Marcos, capítulo 2, seguimos ahí estudiando el contexto.
Marcos capítulo 2. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Entonces estábamos ahí y hablamos de la fe, de que las limitaciones, los obstáculos pueden ser vencidos. Estos 4 hombres que no habla la Biblia si eran discípulos de Jesús, si ya eran convertidos, tuvieron una gran fe para su amigo. Pero veamos el 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dijo Jesús, eres sano, o tu fe te ha sanado? Número 1, les voy a explicar brevemente. Se creía en la tradición judía que cuando alguien de nacimiento salía ciego, cojo o paralítico, él estaba cumpliendo los pecados que sus padres habían hecho. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Eso es número 1, para decir él, ya no más, tus pecados te son perdonados, no sigas viviendo con esa carga. Pero también, ¿por qué no le dijo primero, sana, eres sano y tus pecados son perdonados? Veamos más adelante el 6. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilar, la traducción a veces quiere decir pensar. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? La incredulidad. Los escribas y fariseos fueron la oposición de Jesucristo siempre. Así mismo como usted y yo vamos a encontrar posición allá afuera. ¿Eres cristiano? ¿Por qué haces esto? Oposición. Vemos que siempre va a haber gente incrédula alrededor de nosotros. Pero veamos qué dice la palabra de Dios acerca de la incredulidad de los escribas. Buscamos el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 15. No sé si los hermanos lo pueden proyectar para agilizar el tiempo. Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Amén. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Veamos el 16 que dice. Profesan conocer a Dios, oiga bien, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los escribas, hermano, igual que los fariseos, ellos eran doctores de la ley, intérpretes de la ley. Ellos traducían la Biblia, se la explicaban a toda la que era nación judía. Ellos se podían la ley de memoria. ¿Pero de qué servía? Usted puede saber si la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. Pero si el corazón está duro, Dios no va a obrar en ellos. Ellos se podían de memoria, pero no practicaban ni una cosa. Tenían al Jesucristo, al Hijo de Dios enfrente y todavía estaban hablando mal de Él. ¿De qué servía que se podían el Pentateuco de memoria, pero si estaban viendo al Hijo de Dios y todavía lo estaban murmurando? Veamos ahí qué dice Jesucristo acerca de esta gente. Lucas 19. Lucas capítulo 19, versículo 47 y 48. Amén. Desde el 45 vamos a ver para que entendamos. Entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, y diciéndole, escrito está, mi casa es casa de oración,
más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El 47, enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. El 48, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces vea lo que en realidad querían hacer los escribas, querían matar a Jesucristo. Ellos conociendo de la palabra de Dios, conociendo la ley y teniendo enfrente al Hijo de Dios, y querían matarle. La incredulidad. La incredulidad. Así mismo hemos encontrado ahorita gente incrédula. Estamos hablando del paralítico, pero allá afuera hay mucha gente paralítica que caminan físicamente, pero espiritualmente están paralíticos. ¿Por qué? Porque llevan las cargas de los pecados encima. No salen de sus problemas. ¿Verdad? Entonces es lo que hablaba Jesús. Querían matarle a los escribas. Eso es lo que querían. Veamos ahí más adelante el capítulo 20 de Lucas. 20, 46 y 47. Amén. Lucas capítulo 20, versículos 46 y 47. Mire lo que le dice Jesús. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Religiosos. Los escribas sabían la palabra de Dios, pero eran unos religiosos. Su corazón estaba duro. De nada servía. Y por muchos años nosotros a veces seguimos la tradición. La tradición, no a Jesucristo. Religiosos. Es lo que estaban siendo los escribas, la tradición. Entonces, cuán importante es observar y tener en cuenta que la incredulidad siempre va a existir. Si existió en los tiempos de Jesucristo, igualmente va a existir ahora. Pero hablando ahí siempre acerca de la incredulidad, sigamos ahí adelante en Marcos, en el capítulo 2, como estamos. Volvamos a Marcos ahí, hermanos, en el 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Porque es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma y tu lecho y anda. Dos cosas. A Jesucristo no tanto le interesaba la sanidad física, sino la sanidad del alma. Y ahí porque la iglesia cumple su propósito de traer a la gente a los pies de Cristo y decirle: tus pecados te son perdonados. Si aceptas al Señor como tu único Salvador, y si confesares tus pecados, serás salvo. Entonces a Jesucristo, Él sabía que el paralítico podía sanar físicamente y lo hizo, pero ¿qué iba a pasar cuando Él muriera? ¿A dónde iba a ir su alma? Por eso primero le dice que es más fácil sanarle el cuerpo o sanar su alma. Él quería sanarle su alma, quería que él fuera salvo, que al morir él tuviera a dónde ir y no al infierno. Entonces por eso le dice a los escribas: oye, ¿qué es más fácil? ¿Sanarlo físicamente o que sus pecados sean perdonados y que sea salvo? Pero los escribas no lo entendían. Entonces allí lo importante es que Jesús, el sanador, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y Jesucristo, al momento de decirle esto al paralítico, estaba claramente él seguro de lo que la única forma que él podía perdonar nuestros pecados iba a ser muriendo en la cruz.
¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Veamos Miqueas, capítulo 7, versículo 8. Miqueas. Si me ayudan ahí los hermanos para que... Miqueas capítulo 7, versículo 8. ¿Lo tenemos? Permítanme. A mí sí me cuesta hallarlos. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Amén. Perdón, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No se retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Amén. Entonces, la forma de perdonar a Jesucristo iba a ser con su vida. ¿A dónde van a ir nuestros pecados? A lo más profundo de la mar. Por eso que le dice ahí al paralítico, tus pecados son perdonados. Y luego les dice a los fariseos que es más fácil decirle anda y vete, o perdonar sus pecados, quitarle esa carga generacional que él traía pensando que por culpa de sus padres él estaba sufriendo esa enfermedad. Pero no era así. Jesucristo no solamente le perdonó sus pecados, sino que también le sanó. Entonces vemos cómo Jesucristo le perdonó y sanó los pecados. Jesucristo hizo el milagro más maravilloso, dar su vida por nosotros. Entonces, si Cristo perdonó nuestros pecados, ¿debemos perdonar nosotros también? Veamos qué dice la palabra de Dios en Colosenses 3:12. Si Jesucristo es el perdonador y nosotros somos cristianos, también tenemos que perdonar. Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Amén. El 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos, es lo más difícil, ¿va?, unos a otros y perdonándonos unos con otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, perdonando. Jesucristo perdonó, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Pero a veces es difícil aplicar esto. Familias, 3, 4 años sin hablarse, tíos, hermanos, no perdonan. Pero si ya Jesucristo nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Volvamos a leer el 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿cómo debemos de perdonar? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Amén. Volvamos ahí a Marcos para ir concluyendo, porque no sé cómo estoy con el tiempo. Ya, ok, Marcos. Sigamos ahí en el 10. Dijo que en el 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El 12.
Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Glorificaron a Dios. Muy agradecidos estos. Se asombraron. Entonces tenemos todo claro, la promesa que tiene Jesucristo, que nos perdonó nuestros pecados, la promesa de que esa petición, ese milagro va a ser cumplido. Veamos rápidamente Jeremías 33:6. Vamos a ver a un Jesucristo sanador, y ese es el objetivo de esta noche, ver que Jesucristo puede sanar cualquier dificultad, cualquier enfermedad. Jeremías capítulo 33, versículo 6. Jeremías 33:6. Amén. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. He aquí, yo le traeré sanidad y medicina. Es la promesa que Dios ha traído, hermano. A cualquier enfermedad, a cualquier dificultad, Dios dice que va a tener paz y sanidad. Jesucristo ha dado una promesa. Él va a sanar nuestra alma. Él perdonó nuestros pecados. Y así como nos ha prometido que seremos bendecidos, Él no va a dejar de terminar la buena obra. Rápidamente, para ir concluyendo. Mateo 4:23. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué? Sanando enfermos y toda dolencia. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y así los sanó. Ahí la labor de la iglesia. A Jesucristo le van los enfermos. La iglesia es el hospital de las sanidades, donde venimos los enfermos a sanarnos. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. No por el pastor o por la iglesia. Nosotros somos los medios de traer a la gente. Pero quien va a hacer la obra se llama Jesucristo, Rey de Reyes. Amén. Gloria a Dios. Para concluir, hermanos, Lucas 7, versículo 20 y 23. Lucas capítulo 7, versículos 20 y 23. Amén. Y cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo: id y hacer saber a Juan que lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio eterno. Jesucristo es el mismo de ahora, de hoy y de siempre. Si Él sanó cojos, paralíticos, enfermos, sordos, Él lo puede lograr también ahora. Solo está que usted confíe en el Señor, tenga fe, y así como Abraham, no dude que su milagro, su petición, su necesidad, su problema, lo que usted tenga esta noche, Dios la cumplirá. Dios les bendiga. Gloria a Dios.